Buen día chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a hablar dentro de teoría de las organizaciones, de una de las áreas funcionales de las empresas o de las organizaciones, que es el área de administración y finanzas. El objetivo o las características de esta área es que es la encargada de generar o de propiciar todas las condiciones económicas, administrativas y de infraestructura que son necesarias para que las demás áreas de gestión logren sus propios objetivos y sus propósitos. El administrador en particular es una persona con características determinadas, generalmente de equilibrio, formado profesionalmente como contador o como licenciado en administración de empresas o en alguna de las variantes de la licenciatura en administración o en economía, que básicamente tiene como objetivos dos tipos de objetivos diferentes, que yo puedo diferenciar al menos para tratar de darle alguna estructura a la explicación de esta área. Por un lado, tiene que encontrar un equilibrio muy delicado entre los recursos escasos que tiene una empresa y los objetivos múltiples que tienen cada uno de sus sectores y esas determinadas empresas. Bueno, el administrador es el que tiene que gestionarlos, encontrando un equilibrio lo más delicado posible y sin favorecer demasiado a un sector con respecto al otro dentro de este delicado equilibrio. Por eso tiene que ser una persona que en general tiene que ser muy calmada y tiene que tratar de congeniar entre los distintos sectores de la empresa, como por ejemplo suelen ser habitualmente los de comercialización y los de producción, ya que las características del de producción son completamente distintas al de comercialización. El de comercialización generalmente va a querer que algún producto se entregue ya, sea de la mejor calidad y al menor costo, y el de producción te va a decir, mira, te lo voy a entregar en el momento en que esté listo y cuando las condiciones de calidad se cumplan. Vos tenés que actuar como nexo entre ambos para que ellos, de ser posible, no se peleen y obtener el mejor resultado. Y el segundo objetivo que tienes o que tenemos los administradores es el de transformar los datos en información relevante. ¿Y qué es información relevante? Para nada sirve que yo te dé una información muy relevante si demoro, por ejemplo, muchísimo tiempo en brindarte esa información. Porque la única forma de que esa información sea relevante justamente es que te sirva para la toma de decisiones. Y ahí está el segundo objetivo de un administrador, de un buen administrador, brindar información para la toma de decisiones. Ese es el segundo objetivo, tan importante como el primero. Me voy a detener ahora a hablar un poquitito del tema de la información dentro del área de administración. De cómo tiene que ser la información para la toma de decisiones. Bueno, esto aunque sea redundante es importante. Primero, la información debe tener 4 características salientes. Primero, la calidad. Es decir, ¿qué quiere decir que tiene que ser información de calidad? Quiere decir que el margen de error que tiene que tener la información que yo brindo tiene que ser aceptable. Es decir, si yo brindo un costo y estoy estimando que el costo de este producto va a ser de 8 pesos, bueno, puede ser un costo que en vez de ser de 8 sea de 7,90 o 8,10. Pero el margen de error tiene que estar dentro de un estándar aceptable. Vos tenés que establecer un porcentaje y más o menos ahí te tenés que manejar. Luego la cantidad. Si yo tengo que brindar información a un superior para que esa persona tome una decisión, no tengo que darle un libro así de información con todos los detalles para que luego tome la decisión. Normalmente la información, si está bien armada, se hace en una hoja, ¿sí? Se puede ver en una mirada, se pueden ver los números grandes. Vos cuando ves un balance lo vas a ver en una página y sin embargo en ese balance, en ese estado de situación patrimonial, a vos te están mostrando todo lo que pasó en la empresa durante un año. Si vos querés después mirar detalle, preguntás. Pero en el balance te vas a encontrar que está toda la información en una sola hoja, incluso los resultados. Luego vas a tener que ser, la información también tiene que ser relevante. ¿Qué quiere decir relevante? Que tiene que ser estándar, tiene que tener una forma de expresión, no tiene que estar expresada de manera tal que cualquiera la pueda entender.
Por eso, cuando nosotros vemos un balance, ¿no? Como si tuviéramos que ver un balance, sabemos que en caja y bancos todos sabemos qué es lo que hay. En inversiones también sabemos qué hay. ¿Por qué? Porque todos estamos estandarizados en determinado tipo de información. Entonces ya sabemos lo que hay. Cuando vemos un ratio de liquidez y vos estás haciendo un análisis financiero, ya sabés lo que estás viendo. ¿Por qué? Porque es estándar. Porque todos los que utilizamos ese tipo de información sabemos de qué se trata. Es como cuando te hacen un control de colesterol. Vos sabés que te tiene que dar menos de 200. ¿Por qué? Porque ya está estandarizado. Y luego la oportunidad, un poco lo que decía antes. La información tiene que estar dada a la par de los acontecimientos, no con posterioridad. Con posterioridad ya estaríamos hablando de contabilidad, pero la contabilidad para la toma de decisiones, en ese caso, la información tiene que ser al mismo momento o antes que se produzcan los hechos. Dentro del área de administración tenemos que ver también el organigrama del área, así que eso lo vamos a ver en un próximo video.